El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy estamos hablando con la doctora Guillermina Bevacqua. Ella es doctora en Historia y Teoría de las Artes, es becaria postdoctoral de CONICET. Su tema de investigación es las prácticas performativas de las desobediencias sexuales en las fiestas del carnaval y las marchas del orgullo LGTBIQ+, porque nunca me sale toda la sigla completa. Su lugar de trabajo es el Instituto de Historia de Arte Argentino y Latinoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Te damos la bienvenida, Mina. Gracias por charlar con nosotros hoy. A ustedes por este convite, por esta invitación, por este lindo encuentro. Bueno. Y por esta linda charla que será. Bien. Contame un poco por qué decidís tu carrera, si se te ocurrió en la adolescencia, cuando eras chica, digamos, cómo llegás a la historia y al arte también, porque en este caso también tenés esa especialización. Uy, es largo entonces, eso porque es toda una historia de vida. De chiquita yo empecé a participar del taller municipal de teatro. En realidad empecé en el taller municipal de teatro porque mi tío actuaba y lo fui a ver a una obra que era una adaptación de Inodoro Pereira. Y parece que quedé entusiasmada con el hecho escénico y bueno, y estaba la posibilidad de empezar el taller y era un espacio de juego el taller, lo que prometía era un espacio de juego y como yo era bastante inquieta, qué mejor que llevarme al teatro, ¿no? Esta idea que tienen las mamás y los papás respecto de qué hacer con una niña inquieta. Y es así que empecé en el taller y siempre participé del taller municipal del teatro hasta mis 15 años aproximadamente. A los 15 años, cuando terminamos el proceso del taller municipal del teatro, que en realidad ya después la municipalidad no renovó el contrato de los profesores y las profesoras y es por eso que no continuamos. Uh-huh. Lo terminamos también con una hermosa experiencia de un centro cultural autogestionado. En la década del 90, en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Lo que fue una experiencia bastante movilizante para una adolescencia que transcurría en pleno menemismo. Y desde entonces yo supe que la vocación era el teatro, que quería ir por ahí y que esa cosa que tenemos cuando vivimos en una ciudad de una provincia, yo decidí que me quería ir a estudiar teatro a Buenos Aires. Claro. Era un concepto bastante amplio, teatro a Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Hoy una lo entiende y sabe que es muy amplio. Cuando llegó el momento de decidir la carrera, bueno, como que acompañaban la decisión, pero tenía que ser algo universitario. Ese era un poco el mandato de casa. Ajá. Pero acompañaban. Y es así que bueno, primero me fui para La Plata a probar un año con mi hermana y después terminó en La Plata desistí porque me había anotado en lo que era Historia del Arte en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Bellas Artes. Y tenía una amiga que se había venido a estudiar a la UBA, a la Facultad de Filosofía y Letras, y es así que empecé la carrera de arte y me quedé en esa casa de estudio que fue mi casa por muchos años, mi barrio. Uh-huh. También, y una extensión más de mi casa y encontré en ese espacio académico un lugar para el devenir y donde
poder congeniar también esa práctica que yo hacía desde el teatro, una práctica que era muy amateur, muy autogestionada también, y fue posible ingresar con todo ese saber que venía de afuera también, que era extramuros de la universidad. Fue posible ingresarlo a la facultad a partir de un tema de investigación precisamente, como son las desobediencias sexogenéricas en el teatro. Bien. Y desde ahí es que me quedo en lo que es la práctica de investigación. Bien. Hiciste un lindo recorrido, muy nutrido, digamos, de diferentes cosas. Eso enriquece eso seguramente. Sí, enriqueció muchísimo porque yo en el 2005, cuando todavía era una estudiante de la carrera de grado de artes, estas prácticas que hacíamos por fuera de la facultad, una facultad que yo transcurrí muy en un contexto político de la crisis del 2001, Claro. y este no es un dato menor. Era una facultad que, al igual que la sociedad, estaba quebrada, estallada, fisurada por todos lados. Era una facultad que permeable a esa crisis, ¿no? Una cree a veces que la facultad y que la academia es como una suerte de isla, y sin embargo, particularmente lo que pasaba en Juan, le estamos así a la Facultad de Filosofía y Letras, Juan, porque queda ubicada en la calle Juan de la ciudad, en la calle Juan 480. Y entonces no era menor esta situación de convulsión que estábamos atravesando en la facultad también, y cómo desde las materias podíamos ingresar nuestros intereses, nuestras propias inquietudes, y tuve profesores como Eduardo Gruner que en las materias nos permitían trabajar este tipo de experiencias con marcos teóricos propuestos en las materias. Por ejemplo, en sociología y antropología. Bueno, en materias como historia del teatro argentino también era posible hacer estas monografías, ¿no? Este ejercicio tan de las facultades de hacer monografía, y una siempre iba mechando lo que iba trabajando por fuera de la facultad. Y yo lo que en realidad trabajaba por fuera de la facultad eran en un grupo que se llamó Los Improbables, que era dirigido por Susi Jock, y participábamos de un espacio autogestionado que se llamaba Jirigones, y entonces yo podía mechar, tejer, tramar entre toda esa experiencia de la calle y con esa experiencia autogestiva que traía, y proponer los propios temas de investigación. Y así fue que lo empecé a hacer en estas adscripciones, en estas experiencias que tenemos como alumna, decía, donde vamos justamente ensayando aquellas prácticas que queremos investigar. Y obviamente que eso, bueno, obviamente no, estos proyectos de las adscripciones se hacen en base a un proyecto de investigación. Claro. Una como alumna propone un proyecto de investigación, y después la van acompañando las personas que integran la cátedra, ¿no? Y me entusiasmé con esto de ser adscripta, y no solamente participé de una adscripción, sino de otra adscripción que fue específicamente en análisis y crítica del hecho teatral, una materia donde era Beatriz Trastoy la titular en ese momento. Y bueno, fueron estas experiencias las que a mí me permitieron ensayar los proyectos de investigación a partir de una voz particular sobre un tema que presentaba una vacancia de estudio, que básicamente la vacancia donde yo primero la encontré fue en mi propio programa académico de la carrera. Y lo que yo había visto en ese programa académico era algo que en mi vida cotidiana era un gran acontecimiento también, pero que bueno, y que me había impactado un montón por la carga afectiva que tenía para mí, que era conocer las experiencias de las compañeras travestis, más que nada aquellas que estaban ligadas a la experiencia del Teje, el primer periódico travesti latinoamericano. Es así como en ese entonces yo empecé a tener una fuerte vinculación con Marlene Guayar. Marlene participaba también del espacio de Jirigones, de este centro cultural autogestionado, y la gran vacancia que presentaba mi programa de estudio era que las travestis no habían sido ni siquiera mencionadas en esa historia del teatro argentino que yo había estudiado. Entonces empecé a trabajar desde ahí, en base a esa vacancia, y en base a una figura central que fue la de Batato Barea, el primer clown travesti literario,
a quien conocí, no precisamente por el programa de estudio, sino por Susi Shock. Susi nos contaba de la experiencia de Batato. Batato, tenemos una construcción en la historia del teatro bastante mítica de la figura de Batato, y obviamente que su figura de alguna u otra manera era un destello fuertemente que brillaba también sobre esas prácticas autogestionadas, bizarras, del teatro hecho con humor, con un teatro muy grotesco también, si se quiere, o paródico en realidad. Y entonces había una fuerte resonancia entre esa figura de Batato como el primer clown travesti literario y lo que yo estaba vivenciando en ese contexto, que como decía recién, la experiencia del 2001 nos había marcado y de hecho nos condicionaba de alguna u otra manera nuestra práctica cotidiana, porque el espacio cultural, el Centro Cultural Giриbones, tenía ese espíritu del 2001, ese espíritu muy de Buenos Aires, donde el 2001 significó un espacio de encuentro entre vecinos y vecinas, o de asambleas, o de comunidades donde reinventarse y subsistir a ese escenario económico y social en crisis. Hacemos una breve pausa, Mina, y seguimos hablando en un minutito. Perfecto. ¿Sí? Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Continuamos hablando con la doctora Guillermina Bebacqua. Mina nos estaba contando sus experiencias de teatro, sus primeros contactos, que entraste por la puerta grande, pues estaban todos ahí, Susi Shock, Batato, Marlene Jaguar, o sea, no te faltó ningún prócer, digamos, para iniciar así cálidamente esta investigación. Debe haber sido increíble. Sí, eso fue una experiencia, sobre todo es una experiencia afectiva que te cambia desde un lugar que no es del orden de lo académico, ¿no? Sino que justamente una tiene que ir lidiando con las tramas de la academia, que suelen ser como un poco más dura, tiene que ir lidiando con estos modos que responden más bien a otro orden. Y fue muy lindo también porque bueno, yo esta deconstrucción del mito también hicimos en ese trabajo, ¿no? Porque Susi también estaba en sus devenires de Susi, y estábamos todas como en una propia búsqueda, y nos encontramos en esas voces resonando en Batato, en los 80, en cómo reinventarse sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de la experiencia de Batato, hablamos de una experiencia que viene ligada en un contexto de apertura democrática, luego de los años más terroríficos que pasó la Argentina. Entonces, bueno, de alguna u otra manera, en esa experiencia entre los 80 y el 2001, rebotábamos, repercutíamos en esos ecos, ¿no? Y bueno, y para Susi, obviamente, que conocerla a Marlene también fue un antes y un después. Marlene es la que le da el sentido del taco puesto a Susi. Y a mí también me dan un sentido en la academia, me permiten reinventarla. Y más cuando una está terminando la carrera de grado, ¿no? Que es para dónde vamos, qué hacemos con todo esto que nos hemos formado. Entonces, bueno, eso fue como una experiencia obviamente que gratificante y un doble desafío para lo que una pueda hacer con eso. Y fue una lomira, qué sé yo, es difícil salirse de ese presente porque es un continuo, ¿no? Obvio. No hay tanta proyección de una noción de pasado. Pero fue una de las experiencias más maravillosas, y en la que en el día de hoy también sigue el abrazo, ¿no? No estoy hablando de un pasado y de un vínculo que terminó, por el contrario, es un vínculo que se sigue formando. Las chicas, por ejemplo, tienen el programa de radio La Cotorral en Radio Nacional Rock, que salen los viernes a las 8 de la noche, y siempre están las puertas abiertas para que mi trabajo participe del espacio, y siempre estamos en diálogo. Y a Susi, por ejemplo, le prologué el último libro que sacó el Instituto Nacional del Teatro, que se llama Teatraria. Y bueno, y eso era también un proyecto que Susi tenía, estas obras que fueron escritas en la década del 90, y en algún momento Susi me dijo: yo quiero que vos me hagas el prólogo de mis obras.
la verdad que pasaron, creo que 8 años de ahí a que hubo una institución que pudo darle cauce a ese libro, y bueno, y son esos pactos que una va haciendo y que una piensa que, bueno, por ejemplo, Susi, al conocer a tantas personas también en este tiempo, podía elegir a otras personas también de la academia o de la militancia. Y sin embargo, eso fue como un, Nina, quiero que escribas el prólogo, y fue maravilloso. Claro. Esos votos de confianza. Sí, aparte daban cuenta de lo que decís vos, ¿no? De un afecto, de un lazo que va más allá de la investigación, de lo académico, del teatro mismo, ¿no? Obviamente. Sí, de una práctica académica que no sería posible también sin ese lazo afectivo, sin esa complicidad y sin ese devenir aliada también del movimiento, ¿no? Claro. Porque yo no dejo de ser una persona cis que está hablando sobre movimientos trans, travestis, y eso es algo crítico. Es algo crítico porque las voces trabas, las voces trans siguen estando por fuera de la academia, ¿no? Claro. Siguen sin ser las protagonistas de esos espacios y de esas instituciones del saber. Entonces, cómo abrir y cómo tensionar las voces tradicionales también implica esta figura mía un tanto liminal entre esa academia y las experiencias que se tejen por fuera de la facultad, por ejemplo. Bueno, y bueno, ha resultado. Sí, aparte el primer paso, digamos, que fue lo que vos me contabas, ¿no? De decir, visibilizarlos, o sea, empezar a contar su historia también, aunque sea un poco desde afuera, también fue como inicial en todo este camino. Claro, y también visibilizar su historia y disfrutar con ellas también esos espacios. Obvio. En mis primeras experiencias de las jornadas de investigación que armábamos, esos espacios eran tejidos por ellas, y para Susi creo que el primer espacio de una jornada fue justamente de estas jornadas, como hacemos en nuestros ámbitos de estudios, ¿no? Jornadas de investigación, de trabajo. Para Susi fue la primera experiencia que la hicimos en el Centro Cultural San Martín, con un grupo que se llamaba el GIAT, el Grupo de Artes para la Transformación, y bueno, era muy gratificante porque de alguna u otra manera todas nos fuimos haciendo en estos ejes, ¿no? No es que había un movimiento conformado y una llega desde afuera, sino que cada una en su lugar iba armando estos espacios, que son espacios para disfrutar las prácticas tradicionales más que nada. ¿Y cómo fuiste armando tu proyecto, digamos? O sea, también tenías el contacto con todas las compañeras, pero, digamos, la parte histórica, la parte anterior, o sea, había relatos, había fuentes, había otras compañeras que estaban por fuera. ¿Cómo te acercaste a todo ese acervo de tradición, de prácticas? Sí, fue lo más difícil cómo armarlo, porque mi trabajo de alguna u otra manera se organiza entre el 80, el 90 y el 2000, ¿no? Claro. Así era como el planteo, porque era desde Batato al Teje en el Centro Cultural Rojas, porque era el espacio donde se enmarcaba el área de tecnologías de género que producía esta revista, que fue el primer periódico travesti trans latinoamericano. Lo de trans lo agregué yo. Fue todo un desafío, porque no había un archivo de las desobediencias sexogenéricas. Yo, por ejemplo, iba al INEP, al Instituto Nacional de Estudios del Teatro, y no tenía como un área de género organizada, si se quiere. Entonces yo tenía que trabajar sobre la experiencia de Batato, pero también era una experiencia que había una vacancia respecto de la labor de Batato, porque a Batato no se lo consideraba actor. Exacto. Y tampoco se lo consideraba como una figura que tenía que persistir en la historia, entonces por ahí no había recortes de prensa de su trabajo. Y esto era muy difícil, entonces bueno, obviamente que una va a lo escrito. Y el libro matriz que teníamos escrito en ese momento en la historia del teatro argentino era el libro de Jorge Dubati, Batato Barea y el Nuevo Teatro Argentino. Entonces fue trabajar a partir de ese texto de Jorge y exprimirlo, ir a las fuentes con las que también había trabajado Jorge y buscar eso que a mí me interesaba trabajar, que no había sido trabajado, por ejemplo, por Jorge, que era el devenir travesti de Batato. Pero fui de hemeroteca en hemeroteca, buscando
buscando estos artículos, y después algo muy importante y significativo para mi trabajo sí fue poder acceder a lo que era el Museo Casa Batato Barea. El Museo Casa Batato Barea fue un espacio que lo fundó su mamá en 1992, cuando Batato hubiese cumplido 31 años, y ella lo hizo como homenaje para preservar la figura de Batato. Y el museo tenía una particularidad, que es que la mamá, en su curaduría doméstica, había guardado todo de Batato, había guardado todos sus objetos, todos sus vestuarios, y también unos extensos biblioratos que tenían todas las actividades de Batato en la prensa, y esos biblioratos también tenían muchos paratextos, muchos programas de manos, muchas gacetillas redactadas por Batato, y es así que yo pude dar con todo aquello que a mí sí me interesaba trabajar, y que en las hemerotecas, como no estaba organizado el material, era imposible de dar con él. Increíble. Y bueno, y ahí me pude hacer de este archivo más completo, y después también trabajaba mucho en base a las entrevistas, eso era fundamental, trabajar a partir, por ejemplo, de entrevistas con Fernando Noy, con Claudia Conká, con Mosquito Sancineto, y reponer cuando había esos archivos personales. Cuando había, no siempre había. Claro. Pero bueno, fue todo un armado de un archivo también. Hoy en día no tengo de lo que fue mi trabajo de investigación, tengo un archivo de la desobediencia sexual en el teatro entre el 80 y el 2000, que bueno, que no existe, no hay antecedente tal como yo lo he pensado. Es bastante, hace un trabajo que me llevó más del tiempo estipulado de la beca de CONICET incluso. Claro. Y terminé escribiendo la tesis sin beca, lo que fue una experiencia muy difícil, o sea que precarizó el trabajo, y bueno, lo que ya sabemos quienes nos dedicamos a estos temas, en estos términos institucionales, ¿no? Sí, historias conocidas. Volvemos a hacer una pausa, Mina, y retornamos en un minutito. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Seguimos hablando con Mina Bevacqua, estamos hablando, bueno, de cómo empezó su investigación y cómo armó su archivo, su propio archivo. ¿Eso está a disposición? ¿Está en alguna entidad? ¿Es tuyo personal, digamos, circula o tiene acceso la gente del colectivo? ¿Cómo lo pensaste eso, si lo pensaste? Mira, el archivo hoy en sí no tiene acceso. Yo estoy trabajando con Futuro Trans, con la asociación Futuro Trans, que coordina Marlene Guayar y Susi Job, y estoy armando con ellas el espacio de archivo, y obviamente cuando las chicas tengan un espacio físico, que es en lo que están trabajando, esto va a estar a disposición de consulta pública. Hoy en día, una suerte de archivo está publicada en lo que es Deformance, Destellos de una cartografía teatral desobediente, que es una adaptación de la tesis. Ajá. Digo que es una adaptación de la tesis porque la tesis, yo quería que sea distinta a mi tesis, pero cuando terminé de escribirla me di cuenta que no era una tesis, sino que eran dos tesis, básicamente. Bien. Porque fueron 2 tomos que hubo que adaptar a la lectura del público, ¿no? A que cualquiera pueda entrar al libro y visitarlo y leerlo, y sin ser experto en el teatro también. Entonces, ahí en Deformance lo que tratamos es de que esté el registro fotográfico, están las fuentes, que son los archivos de prensa también. Entonces, así eso puede operar como un índice del archivo que yo fui armando. Pero en sí también trabajé bastante de mi archivo en lo que fue Inventar a la Intemperie, que fue una exposición que realizamos el año pasado con un equipo curatorial maravilloso que estaba dirigido por Fernando Davis y que estaba integrado también por Nicolás Cuello y Fermina Costa. Y en la exposición obviamente pude aprovechar y también incluir material que no había sido visto, entonces ahí circuló bastante, y este archivo de la exposición hoy está en línea también, Inventar a la Intemperie,
tiene un espacio online y pueden acceder ahí también a lo que es parte de mi investigación, pero también la de Fernando, la de Nicolás y la de Fermín, ¿no? Así que ahí está disponible, hay material disponible en línea también. Bien, después lo vamos a poner también en la página para quienes se interesen en el tema o acceder al material lo puedan hacer. ¿Cómo fue, digamos, este presenciar las performances directamente, digamos, estar ahí en los teatros, en las actuaciones? ¿Cómo hiciste ese recorrido? Eso fue fundamental también. Vos sabés que yo también era, cuando una empieza, tiene ciertas cositas que no sabe, pero las va haciendo. Y en el momento, yo me había comprado una camarita, en el momento que empecé, y pude ir registrando varias de estas prácticas, y que hoy también una dice, bueno, mirá, tengo, no sé, el primer festival de Extravarte organizado por Mosquito Sancineto, tengo registro de eso. Entonces, estos registros, de estas videograbaciones que yo hacía, en realidad eran un sistema de notación para mí. Es decir, no tienen un buen registro fílmico, si vos lo querés ver hoy, pero para mí eran como una ayuda a memoria. Claro. Y entonces, la verdad que yo estaba haciendo, al mismo tiempo que este trabajo de archivo, también estaba siendo testigo. Y estaba siendo testigo de diálogos que una después la resignifica, ¿no? Como por ejemplo, cuando se presentó Lucas Avendaño, que es un performer muye de México, y por ejemplo, éramos muy pocas personas las que estábamos en el Centro Cultural Rojas, expectando en ese momento esa última presentación, que sin saberlo fue la última presentación del Teje, y después de la presentación de Lucas, de Requiem para un Alcaraván, que era la performance que él presentaba, Marlene Guachar le hace una entrevista a Lucas, y eso fue maravilloso también, porque era hacer esta suerte de testigo y la posibilidad de tejer un diálogo latinoamericano entre el devenir travesti y muye, ¿no? Entonces es una tarea con responsabilidad, creo, porque pude ir registrando y dando cuenta de esos pasajes. Y fue fundamental estar ahí. O sea, esta cartografía, esto es una cartografía porque era un mapa del propio recorrido que yo iba haciendo por la actividad escénica de la ciudad de Buenos Aires. Una actividad que no se inscribía no se circunscribía a lo que es la calle Corrientes, ¿no? Sino a los márgenes de los márgenes. Claro, por ejemplo, en Giri, Susi nos decía que éramos el under del under, porque, claro, o sea, esta idea del under de los 80 o de lo que siempre pasa en todo circuito teatral, ¿no? Que siempre hay un under funcionando. Bueno, Giribone ni siquiera estaba considerado dentro de lo que el under consideraba under. Entonces éramos el under del under. Pero bueno, una lo fue haciendo y sin saberlo, esto tiene toda una repercusión que bueno, por algo la tesis fue seleccionada para el premio Investiga Cultura, y es por eso que tuvo la primera distinción, ¿no? Y por algo también tuvo la primera distinción en el Fondo Nacional de las Artes, y bueno, y todo este trabajo se fue tejiendo también con los carnavales, porque donde las travestis, mujeres trans habían estado, o lo que yo siempre encontraba era una continuidad en los carnavales. Entonces también en la tesis ingresó lo del carnaval, como habían sido estas procesiones desobedientes, les llamo yo, y es por esto que me interesó seguir más allá de la tesis trabajando sobre los carnavales. Sí, eso estaba leyendo y está muy interesante, porque aparte fueron las primeras, por lo menos las más públicas apariciones, más allá del circuito de teatral o de performático. En un inicio los carnavales eran, digamos, la punta de lanza de las apariciones de muchas compañeras travesti trans en los 80, y si recuerdo bien. Exacto. Digamos. Claro, y a mí me interesa pensar porque, por ejemplo, hoy a partir del archivo de la memoria trans podemos dar cuenta de estas participaciones, por ejemplo, en los carnavales en la ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿qué pasaba en Entre Ríos? ¿Qué pasaba en Corrientes? ¿Existían estos permisos también en estas ciudades de las provincias?
Y bueno, un poco lo que estoy trabajando ahora es que en realidad este ingreso y estas participaciones en los carnavales de las ciudades, de las provincias, no fue tal como ocurrió en Buenos Aires, Claro. sino que fue un tanto más tardíamente, ¿no? Estamos hablando de la década del 90, por ejemplo, en Concepción del Uruguay, de donde yo soy, que comenzaron estas participaciones. Y bueno, y con todo lo que eso implica para un devenir travesti trans, ¿no? Obvio. Participaciones que bueno, que siempre están bajo el sesgo de esta especie de heterosexualidad compulsiva que permite el ingreso, pero hasta uno más. ¿Estudiaste esta misma cuestión en otros países o países cercanos, o solo te dedicas al tema de Buenos Aires, digamos, o de Argentina? No, por lo pronto se circunscribe a Argentina y ahora me interesa dar cuenta en el litoral. Sí, di cuenta todo lo que aconteció en lo que es Buenos Aires desde el 60, 70, 80, 90 más o menos, eso está ya plasmado, pero sí me interesa pensar en qué ha pasado en Corrientes, en Misiones, particularmente, y bueno, y he avanzado sobre Concepción, que es un poco el lugar base donde estoy trabajando ahora. Claro, pues además el carnaval Entre Ríos también tiene una... Cada carnaval tiene su idiosincrasia, Claro. Entonces, si bien una puede establecer comparaciones, no es lo mismo el carnaval para nosotras del litoral que el carnaval del norte, ¿no? Con sus propias prácticas y tal. Entonces, por eso siempre también lo que yo trabajo es una práctica situada, una investigación muy situada, donde hay que trabajar a fondo en el territorio. Bien. Para luego poder sí establecer otras comparaciones u otras fugas de eso que uno va abordando. Bien, interesante. Eso le da también carácter específico al recorrido, ¿no? En territorio, sí. Obviamente, eso es otra gente, otras prácticas, otras formas de ver las cosas. Muy interesante eso. Sí, siempre trabajando particularmente con trayectorias particulares de figuras claves en base a la historia oral. Claro. También, ¿no? Claro. Entonces, esa es otra particularidad de mi trabajo, que tiene un fuerte basamento en la historiografía oral, en el recuerdo, y bueno, como te decía, así como me pasó con Batato y la falta de textos de prensa, por ejemplo, bueno, acá también con estas prácticas, que incluso son más contemporáneas, pero también me pasa. Entonces, siempre es a partir del testimonio. Bien. Que se trabaja. Hacemos otra pausita más y seguimos charlando en un minuto. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Seguimos hablando con Mina Bevacqua. Estamos ya finalizando lamentablemente la entrevista, pero bueno, comentabas el tema de los carnavales y en algún punto también investigaste o investigás el tema de las presentaciones, las performances dentro de las marchas del orgullo. Sí, dentro de la Marcha del Orgullo, porque la Marcha del Orgullo, ahí sí se establece una comparación con las prácticas del carnaval, porque la Marcha del Orgullo establece como unas mismas matrices, ¿no? Hay un tiempo específico, hay un espacio específico, hay un recorrido específico, entonces lo que me interesa pensar es en esa matriz festiva que instituyen estas prácticas de las Marchas del Orgullo LGTBI. La primera vez que yo llego a Buenos Aires salgo del subte en la estación de Congreso y había una marcha, y yo creo que desde ahí fue como mi gran pregunta y esa suerte de destino de encontrarme en el medio de una marcha y bueno, va el interés desde ahí, cómo estas prácticas establecen estas especies de matrices liminales entre una y otra, ¿no? Y va el interés desde ahí, y ahí sí se descalza de lo que es el litoral un tanto, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que estoy trabajando ahora sobre Concepción del Uruguay, en realidad se hizo la primera marcha en el año pasado. Entonces, sí son estas experiencias donde una puede ir comparando qué es lo que pasa con estas marchas en la ciudad de Buenos Aires con estas prácticas que se suceden en el litoral.
es ahí un signo de preguntas, ¿no? Como los vestuarios, como este desfile que se produce también acontece. Y cómo se va haciendo también, porque lo que yo trabajo mucho es cómo cada una va constituyendo su propio vestuario, que ese propio vestuario viene a decir, y a decirla, ¿no? A un proceso, si se quiere, de subjetivación. Y cómo nos decimos a partir de esa práctica artística. Que también algo importante del trabajo es concebir tanto las prácticas del carnaval como las marchas del orgullo y estudiarlas desde un hecho escénico, desde lo que es una práctica escénica. Y esto es algo también que es novedoso, porque siempre, obviamente, que la práctica del carnaval es algo como un hecho parateatral. Claro. Entonces, abordar estas prácticas desde las metodologías de estudio del hecho escénico, también ahí hay como un desafío a dar en la historiografía del teatro argentino. Bien. Bueno, mucho trabajo para hacer y mucho para recabar, mucho material para analizar también. Realmente te metiste en un buen corpus para lidiar, pero bueno, debe ser también interesante, sobre todo, bueno, lo que me contabas, esto de hacerlo en otras provincias, ¿no? Acá en el litoral, y poder acceder a conocer esas experiencias, que seguramente las habrá y seguramente estarán mucho más invisibilizadas que en la capital aún hoy. Sí, son experiencias que obviamente, como no operan en el margen, siempre quedan descalzadas, ¿no? Quedan por fuera. Pero bueno, un poco siempre yo trabajé en ese margen, entonces es donde más me hallo yo misma, ¿no? Claro. Esto que siempre te dicen cuando vas a empezar un tema de investigación, que sea algo que te interpele, que sea algo que te guste, que porque de eso vas a tener que estar hablando un montón. Claro. Ahora, a futuro, digamos, a futuro inmediato y lejano, ¿qué planeás, además de terminar, por supuesto, seguir investigando sobre estos temas? Mira, a futuro inmediato estamos trabajando en una red de investigadoras y críticas del litoral. Eso es como también algo paralelo, importante, porque bueno, lo que al menos lo que yo encuentro es que estamos como en una necesidad también de encontrar nuestras voces y de posicionar nuestras voces, y para eso no hay nada más que hacerle que armar la red, armar la trama, y esto es algo mucho que me enseñó Susi Job y Marlene siempre, es armar la trama, y estamos en esa. Trabajé mucho también con el colectivo de teatristas de la provincia de Entre Ríos, en la redacción de la ley de teatro independiente. Conseguimos que nuestra ley se sancione, y bueno, y también fue este modo de trabajar con el territorio, en el territorio y desde el territorio. Así que esa es la apuesta, trabajar desde el propio lugar, y descentrarnos un poco de la capital del conocimiento cultural, que es Buenos Aires. Una tarea más que difícil, porque siempre seguimos llegando a la gran capital y además nos encanta y nos seduce, pero es bueno cómo poder encontrar nuestras voces desde el litoral. Sí, necesario, es un camino necesario, además, siempre incluir al interior, al litoral, al NE, al sur, digamos, en estos circuitos, ¿no? Porque, bueno, siempre, obviamente estas cuestiones también se dan en estos lugares y están totalmente cubiertas, ocultas, y también hay historias y hay recorridos que vale la pena rescatar, como en otras disciplinas artísticas, ¿no? Sí, claro, y lo más hermoso es ir a encontrarnos con otras investigadoras también. Eso es como la pucha. Una cree que bueno, que tiene una trayectoria, que la tiene claramente, pero lo más lindo es cuando te vas encontrando con experiencias, por ejemplo, como la de Lucía Vélez en Misiones, que está armando un archivo de mujeres artistas, o como
de Natalia Shakespeare, que está trabajando en un proyecto también del Instituto, que tiene una beca de investigación del Instituto Nacional del Teatro, y bueno, y poder acompañar esas investigaciones y resonar con ellas es la potencia, y además para que una no se sienta menos sola, ¿no? Claro. Es fundamental la red, no solo para encontrar estas voces, sino para potenciarnos entre nosotras. Entonces, más que invitadas las que se quieran sumar a seguir encontrándonos, y también porque es una actividad que dentro de lo que es el teatro, por ejemplo, si nosotras no nos juntamos es muy difícil, ¿no? Porque digo, colectivos, incluso en los últimos años, colectivos de dramaturgas, de actrices, están surgiendo, por suerte, pero bueno, es necesario también darnos lugar nosotras, porque desde nuestros trabajos como historiadoras, como investigadoras, como gestoras culturales también, estamos haciendo resonar esas prácticas. Y entonces es importante que nos demos un lugarcito para jerarquizar también nuestra actividad, ¿no? Perfecto. Entonces va desde ahí. Bien, esperemos que se amplíe la red y que más investigadoras se unan, y para así también enriquecer de todo este acervo de tradición de tanto tiempo y de tanta gente por todo el país. Te agradezco, sí, te agradezco muchísimo, Guillermina, estos minutos con nosotros, y bueno, fue un placer hablar con vos. Gracias a vos, Sandra, por darme lugar, por pensar en mí, y bueno, ojalá nos encontremos. Ojalá. Y sigamos en estos andares. Un abrazo. Hoy en Macroscopio escuchamos Milonga Queer de Susie Shock, The Doors con People Are Strange y Touch Me Baby, Liliana Herrero con Abre, un tema de Fito Páez, y Sudor Marica y Susie Shock, Vení a sudar. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, operación técnica Beco Blanco. Hoy en Macroscopio escuchamos Milonga Queer de Susie Shock, The Doors con People Are Strange y Touch Me Baby, Liliana Herrero con Abre, un tema de Fito Páez, y Sudor Marica y Susie Shock, Vení a sudar. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, operación técnica Beco Blanco.